Alabado sea Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y bienvenidos a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy un poco ronco, pero también con muchos deseos de proclamarles a ustedes que Cristo Jesús está vivo y con Cristo Jesús hay victoria. Y así es, hermanos. Estamos en la primera semana del tiempo de Adviento y la palabra Adviento significa venida. Jesús ya vino hace 2000 años atrás, un poquito más. Jesús va a venir en el fin de los tiempos, pero Jesús quiere venir a tu corazón en este momento. Jesús quiere adueñarse, apoderarse de tu vida, de tu ser, de tu corazón, de tu voluntad, de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tu ser, de tu hacer, de todo lo que tú eres, para que puedas de verdad experimentar poder transformador de Cristo Jesús y poder vencer todo obstáculo, toda barrera, todo impedimento que te haga infeliz, que te aplaste, que te eche abajo, que te impida alcanzar la meta que es unidad con el Señor, con ese Jesús que abrió sus brazos en una cruz para darte vida y salvación eterna. Hoy tenemos un programa supremamente bendecido y yo sé en el Señor Jesús que vamos a poder tener pues muchos testimonios de victoria en el nombre del Señor Jesús. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano o hermana que me escuchas, en esta primera semana del Adviento, descansamos en los brazos santos y amorosos de Cristo Jesús y vamos a orar. Yo te alabo, Padre Santo, yo te glorifico, te doy gracias, mi Dios, porque tanto nos has amado a cada uno de nosotros que nos diste a nuestro Salvador. A ese Jesús poderoso, a ese Jesús grande, a ese Jesús maravilloso, que no tomó en cuenta su pasión, su dolor, su agonía, que nos dio todo, Señor, nos dio todo, hasta la última gota de su sangre, por amor a ti, por amor a mí. Para eso vino Jesús al mundo, Señor, para morir por mi hermano, por mi hermana, para morir por mí, para que muriendo por nosotros, Él pudiera asumir la consecuencia de nuestros pecados, que al fin y al cabo es la muerte, para al mismo tiempo levantarnos de nuestras miserias, levantarnos de nuestros vacíos, de nuestra soledad, y para dar sentido a nuestra vida, dándonos la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Padre Santo, que en esta primera semana de Adviento tengamos la actitud de María Santísima, de poder abrir, disponer nuestro corazón de tal manera que Jesús de verdad haga su morada en cada uno de nosotros, Señor. Que dejemos de ser cristianos a medias, Señor, cristianos mediocres, Señor, católicos pasivos, Señor, para de verdad convertirnos en residencias permanentes de Cristo Jesús. Hoy, Padre Santo, celebramos un día muy especial, la fiesta de San Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los primeros discípulos de Cristo Jesús, uno que estuvo dispuesto, Padre, a darlo todo por amor a Jesús. Señor, en este tiempo de Adviento, que también nosotros, al igual que San Andrés, estemos dispuestos a decirle a Jesús: Señor, todo tuyo, todo tuyo. Haz conmigo lo que tú quieras, mi Dios. Quita de mí lo que tú quieras, Señor. Rompe en mí lo que no es tuyo, Señor. Y haz de mí una criatura nueva. Señor, úsame según tu santa voluntad. Yo quiero ser portador de tu evangelio, de tu buena nueva, como Andrés, como Pedro, como María Santísima, como tantos discípulos, hombres y mujeres a lo largo de la historia, que dejaron de vivir para ellos mismos, para vivir para ese que muriendo por nosotros nos ha dado vida eterna, que es Jesucristo. Bendice, Señor, a este hijo tuyo que está viendo este programa. Bendice a esta hija tuya que está viendo este programa. Danos, oh Dios, la gracia de desear por encima de todo
de ser discípulos de ese que por amor se rindió a nosotros en una cruz para darnos salvación y vida eterna, que es Jesús el Señor. A Cristo Jesús, que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos llaman, que nos escriben, pidiendo consejos, haciéndonos preguntas, pidiendo oración. Doy gracias al Señor muy especialmente por Carmen Capellán de New Jersey, que pide por Luis Fernando Jaramillo, que está con cáncer, que acepte el plan de Dios. Y pedimos, si es la voluntad del Señor, que el Señor los sane y restaure todo su ser de pies a cabeza. Para Dios no hay imposibles. Pedimos por Osmer de Tegucigalpa, que pide por la familia Hernández Cáceres, de parte de María Elena de California, que pide por todos los seguidores del Padre Pedro en Facebook, y muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Y pedimos, sí, por todos los suscriptores de la página del Padre Pedro en Facebook, especialmente por aquellos que piden oración, que el Señor les bendiga, el Señor les sane y el Señor llene sus corazones de la santa presencia de ese en quien todo podemos, que es Jesús el Señor. Flora de California está muy triste, pues tuvo una pérdida involuntaria y quisiera tener un bebé más adelante. Que el Señor te bendiga, Flora, y que pronto puedas ver tus sueños hechos realidad. Ángel de Puerto Rico pide por su esposa Antonia y también por su hija Ivonne, que el Señor los bendiga en abundancia. Y Anónima de New Jersey pide para tener fortaleza en su decisión de vivir en gracia. Pide por su expareja para que deje de acosarla. Y pedimos al Señor que te fortalezca y que te dé la certeza de que con Cristo tú tienes la victoria. Y también pedimos por Marcelo de Argentina, que pide oración por sí mismo y por su familia, así como también por los tiempos difíciles en que estamos viviendo aquí en este mundo. Seguro que sí, Marcelo, que Dios te bendiga y colme tu corazón de santa paz. Y Germina de California, que pide por ella, por su familia especialmente, para que regrese su esposo. Que tus sueños se hagan realidad y que todo lo que tú experimentes y recibas sea para mayor gloria a Dios y para tu propia salvación. La palabra de Dios hoy día nos habla de la importancia del discipulado, hermanos. Y si leemos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 40 en adelante, vemos cómo es por medio de Juan Bautista que Andrés, el hermano de Simón Pedro, decide buscar a Cristo Jesús. Eso es tremendo, hermano. Cómo una persona puede influenciar a otra persona para que se acerque o para que se aparte de Dios. Tú tienes un poder incalculable. Tú tienes un poder incalculable para, a través de tus palabras y de tu testimonio de vida, llevar a otros a Jesús o apartarlos de Jesús. ¿Qué estás haciendo con tu vida, hermano, hermana? A través de tu testimonio de vida, a través de tus actitudes, a través de tus palabras, a través de tu servicio, ¿estás llevando a otros a Jesús o los estás apartando de Jesús? Conocemos mucha gente que antes estaban muy cerca de Dios, que iban a la iglesia frecuentemente y ya no los vemos. ¿Qué habrá pasado? Muchos de ellos, ¿saben qué? Se han desilusionado. ¿Por qué? Porque en vez de encontrar amor, en vez de encontrar brazos abiertos, en vez de encontrar gente que les dé una mano y les ayude para ser mejores, ha encontrado rechazo, ha encontrado críticas, ha encontrado chismes, ha encontrado falta de amor. Tú y yo tenemos una gran capacidad para llevar a muchos a los pies de Jesús o apartarlos del fin y de la meta de todos nosotros, que es unión con Cristo Jesús. ¿En qué bando estamos tú y yo? ¿En qué equipo estamos? ¿En el equipo de los discípulos de Jesús o en el otro equipo, que lo que hace es apartar a la humanidad de Jesús y por lo tanto apartar a la humanidad de la meta, que es unión con Cristo? La palabra de Dios nos dice
que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice, ahí está el Cordero de Dios, ahí está el que quita el pecado del mundo, ahí está la respuesta a nuestras oraciones, ahí está el que viene a liberarnos y a darnos la posibilidad de un nuevo comienzo. Ahí va Jesús. Y Andrés estaba escuchando. Y nos dice la palabra de Dios, versículo 40, capítulo 1 del Evangelio según San Juan, que Andrés comenzó a seguir a Jesús por la palabra de Juan. Por la palabra de Juan. Encontró a Jesús y después fue a buscar a su hermano Pedro, dice. ¿Y qué le dijo a Pedro? Hemos encontrado a Cristo. Palabra que significa el Mesías, el ungido. Y dice la palabra de Dios, y Andrés se lo presenta a Simón Pedro, es decir, se lo presenta a su hermano. Y dice la palabra de Dios que Jesús mira fijamente a Simón. Jesús mira fijamente a Simón. Tú y yo podemos ver las apariencias del ser humano, pero Jesús puede ver mucho más allá, porque Jesús es Dios. Jesús ve el corazón del ser humano. Y Jesús en este momento no solamente estaba viendo la apariencia de Simón Pedro, pero estaba viendo el corazón de Pedro. Y le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te vas a llamar Kefas. Te vas a llamar Kefas, que significa piedra. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús le va a decir a Simón, tú eres Kefas, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Bendito sea Dios. Pedro viene a los pies de Cristo Jesús por su hermano Andrés, que le dice, he encontrado a Cristo, he encontrado al Mesías, he encontrado al ungido de Dios. Ven a ver el poder que tenemos tú y yo de influenciar a otras personas para bien o para mal, para llevarlos a los pies de Cristo Jesús o para apartarlos del Señor para siempre. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos 31 en adelante, que un día en el juicio final el Señor, el Rey Jesucristo, va a separar a las ovejas de los machos cabríos. Las ovejas son los que obedecieron la voluntad de Dios y amaron y llevaron a muchos a los pies de Jesús. Los machos cabríos son los que apartaron a muchos de la meta que es Jesucristo a través de su mal comportamiento y sus actitudes negativas. Y a las ovejas le va a decir, bienvenidos hijos de mi Padre, tomen posesión de la herencia que ha sido reservada para ustedes. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba enfermo y me visitaron. Señor, ¿cuándo te vimos con necesidad? Y el Señor dirá, lo que hicieron por el más pequeño de sus hermanos, lo hicieron por mí también. Señor, dame la gracia de vivir el mandamiento del amor en su plenitud, para que cuando me vean, te vean a ti, Señor, y para que a través de mi vida vivida para ti, yo pueda evangelizar a muchos, y al igual que Andrés, yo pueda llevar a mis hermanos, no solamente de sangre, pero también a mis hermanos de comunidad y a otros que están dispersos por el mundo, a los pies de Cristo Jesús. Enséñanos, oh Dios, en este día a evangelizar. Para que nos llamen, hermanos, el teléfono en Estados Unidos es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa
pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Bienvenidos hermanas y hermanos a este programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y es un gusto para mí tenerlos a ustedes en esta primera semana de Adviento. Qué maravilla esta posibilidad que el Señor nos da a través de la Iglesia para abrir nuestro corazón, para rendirle nuestro corazón a Cristo Jesús y para que Él sea el Señor y el dueño de nuestra vida a medida que Él nace con más fuerza y poder en cada uno de nosotros. Hermanas y hermanos, les invitamos para que se suscriban a la página de Facebook de este servidor, el Padre Pedro Núñez, y todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Y quiero pues en este momento tomar un segundo de nuestro tiempo para orar muy especialmente por José Brito. Y si me estás escuchando, José, que el Señor te bendiga, que el Señor neutralice el azúcar en tu sangre y que puedas experimentar en este momento presencia y poder de Cristo Jesús. Tus papás están en oración por ti en estos momentos, ellos se encuentran aquí en el estudio, y que el Señor te bendiga y que cada día Jesús más y más sea no solamente tu doctor, pero tu mejor amigo y tu más fiel compañero. Así sea. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, los protestantes tienen como regla de la fe la sola Biblia, libremente interpretada con la guía del Espíritu Santo, lo que conocemos como libre examen de las Escrituras. Si esto es así, ¿por qué la gran mayoría de iglesias protestantes se empeñan en sacarnos de nuestro error a los católicos? Pues según ellos, nuestra propia interpretación de la Biblia, a la cual tenemos derecho siguiendo la misma regla, está errada. ¿No es eso un contrasentido? La libre interpretación se aplica para ellos, pero no a los católicos, quienes deben someterse a la interpretación de ellos. ¿Por qué les molesta tanto a los protestantes nuestra interpretación de la Biblia, fielmente transmitida por el magisterio de la Iglesia? Gracias. Jorge Ortiz, de República Dominicana. Jorge, muchísimas gracias y has hecho la pregunta y te has dado la respuesta. Es decir, si los hermanos protestantes evangélicos libremente interpretan la palabra de Dios diciendo que ellos lo hacen bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces, ¿con qué autoridad ellos van a decir que nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios, la Santa Biblia, cuando también nosotros decimos que lo hacemos bajo la inspiración del Espíritu Santo? La pregunta es, primero que todo, la siguiente: ¿quién tiene la verdad? Esa es la pregunta básica. ¿Quién tiene la verdad? Estamos hablando, hermanas y hermanos, de lo básico, lo esencial de nuestra fe, que es nuestra salvación. A mí me preocupa muchísimo ver cómo hay personas que se van a una iglesia, se van a otra iglesia, se van a otra iglesia. ¿Y quién tiene la verdad? ¿Tienen la verdad los metodistas? ¿Tienen la verdad los presbiterianos? ¿Tienen la verdad las asambleas de Dios? ¿Tienen la verdad los unitarianos? ¿Tienen la verdad los anglicanos? ¿Quién tiene la verdad? Dios es uno solo y la verdad de Dios es una sola. Y dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, que la iglesia es el vivo pilar y base de la verdad. Es tremendo. La iglesia de Dios es pilar y base de la verdad. Porque Jesús establece una iglesia para que a través de esa iglesia, que es pilar y base de la verdad, porque es voluntad de Dios el establecerla, la verdad de Dios se comunique, se enseñe hasta el fin de los tiempos. Una sola iglesia, porque Dios es una sola verdad. Y Dios comunica su única verdad a través de la única iglesia que Él funda, que al fin y al cabo la funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la Iglesia Católica. ¿Y por qué decimos que es la Iglesia Católica? ¿Y dónde dice en la Biblia que la Iglesia Católica
La palabra de Dios nos dice que el mensaje de Jesucristo es católico. La palabra católica significa universal. Es una palabra griega que significa universal. Es para todos los hombres y mujeres de todas las generaciones y hasta el fin de los tiempos. Y el acto salvífico de Jesús en una cruz en el Calvario, su pasión, su muerte y su resurrección es un acto católico. Es decir, es para todo el mundo y hasta el fin de los tiempos. Un solo sacrificio. Entonces, Jesús viene a darnos un mensaje católico y el acto salvífico de Jesús es un acto católico. Por eso la iglesia que Jesús establece es católica para todo el mundo y hasta el fin de los tiempos. Y es a través de la iglesia de Jesucristo que Él va a comunicar la verdad, su única verdad, porque Dios tiene una sola verdad, porque Dios es uno solo. Y la verdad la comunica a través de la iglesia que Él funda y la comunica hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué desafortunadamente los hermanos protestantes y evangélicos no están de acuerdo con la doctrina católica? Porque si estuvieran de acuerdo con la doctrina católica, se tuvieran que hacer católicos. Hay que orar mucho, porque la palabra de Dios nos dice algo que es maravilloso. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Un día, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Tenemos en estos momentos otra pregunta. Correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, hace algunas semanas llegó a mi pueblo una cadena que dicen que viene del Vaticano. Es una novena al Señor de la Misericordia y un pan que supuestamente viene del Padre Pío, llamado Hermín. Las personas que lo reciben tienen que seguir unas instrucciones para multiplicarlo y luego repartirlo, además de buscar otras personas que lo reciban y así perpetuar la cadena. A mí me parece una superstición, por eso no lo acepté. ¿Esto viene de Dios o de Satanás? Ayúdeme a salir de esta duda. Sergio. Sergio, la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante, que no se halle en medio de ti a nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que no hayan adivinos, que no hayan supersticiones, que no consulte los astros, ni los espíritus, etcétera, etcétera, porque esas cosas son abominaciones ante los ojos de Dios. Y sin embargo, desafortunadamente, seguimos nosotros con un montón de supersticiones y con un montón de cosas que nos apartan de la verdad. El Vaticano no ha mandado ningún pan a nadie, y menos bendecido, y menos que esté conectado en alguna forma con el Padre Pío, y menos que se llame Hermín. Desafortunadamente hay personas que buscan cómo separar a los incautos de la verdad y del camino correcto, que al fin y al cabo es Jesucristo. El único pan bendecido, el único pan que da vida, el único pan que da victoria, el único pan que renueva al ser humano de arriba, abajo, por dentro, por afuera, por arriba, por debajo, por delante, por detrás, es el pan de la Eucaristía. Es el pan que tenemos nosotros el privilegio de consumir cada vez que nos acercamos al altar de Dios en la Santa Misa. Ese es el pan que da la vida. Ese es el pan que manda el Vaticano, más aún ese es el pan que manda el mismo Dios, para que tú y yo no muramos, sino para que tengamos vida, para que esa vida crezca, creciente en nosotros, la presencia de Dios, que al fin y al cabo la vida es Dios. Y para que llenos de la presencia de Dios podamos influenciar al mundo entero, comenzando con aquellos que están más cerca de nosotros, para que ellos, al igual que nosotros, caminen en el camino de la victoria, en el camino de la salvación, en el camino de la vida, que es Jesús el Señor, hasta que lleguemos a la meta, que es unión con Cristo para siempre. En estos momentos, otro correo electrónico, adelante, por favor. Buenas, Padre Pedro. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensa usted de que una mujer casada tenga muchos amigos y sin que sean amigos de su marido? Sunilda. Primero que todo, hay un refrán que es muy sabio que dice que la mujer del César no solamente tiene que ser decente, tiene que aparentarlo. ¿Qué hace una mujer casada con un montón de amigos? Y sobre todo si los amigos de esta señora no son amigos del esposo.
Hay otro refrán que dice que el que juega con fuego, más tarde o más temprano, se quema. Una mujer con otros hombres está provocando que uno de ellos, más tarde o más temprano, se extralimite y quiera hacer cosas con ella que realmente están en contra de la voluntad de Dios. Por otra parte, ¿y el esposo qué pinta? Como que está cruzado de brazos y no dice nada, no le interesa, no le importa. No sé, pero bien extraño, ¿no es cierto? ¿Qué hacer en una situación así? Si tú eres amiga de esta persona, pues yo te exhorto, yo te invito, te aconsejo en el nombre del Señor Jesús para que le hables a tu amiga, a esa que tiene muchos amigos. La palabra de Dios nos habla de la importancia de la corrección fraterna. La palabra de Dios nos exhorta a no criticar, a no juzgar. Evangelio según San Mateo capítulo 7. Pero sí estamos llamados a exhortar, es decir, a influenciar a otros para que dejen el mal camino y caminen en el camino de Jesucristo, en el camino del bien. ¿Por qué no le hablas a tu amiga y le dices que lo que está haciendo está totalmente erróneo, equivocado, mal ante los ojos de Dios? Primero que todo por el mal ejemplo que le está dando a sus hijos, si es que tiene hijos, o a sus seres queridos, si es que tiene seres queridos. Y además de eso, el mal ejemplo, si ella es cristiana, que le está dando a la comunidad. Una mujer casada teniendo amigos que no son amigos de su esposo, es algo que está dando mal ejemplo y no debe de ser. Y la otra cosa que yo pues sugeriría es que le dijeras que los amigos que ella va a tener desde ese momento en adelante, que esté segura que también son amigos de su esposa. La persona cuando se casa ya no es yo y él o yo y ella, sino que somos nosotros. Algo que pensar, algo en que pensar. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales y las esperamos. Ustedes no se imaginan cómo. 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Y alabado sea el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primero su Fe Católica. En estos momentos tenemos una llamada de alguien que prefiere mantener su identidad anónima de New York. Estamos esperando. ¿Me escucha? Sí, Padre, sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, el Señor te bendice. Adelante, mija. Gracias, Padre, es un gusto poderlo saludar. Mire, mi llamada es para preguntarle qué significa la acupuntura china para nosotros los católicos. Acupuntura. La acupuntura china. Yo estoy recibiendo terapia a la acupuntura china para tratar de ayudar un poco a mi ansiedad que me da con mis respiraciones. Pero yo quiero hacer lo correcto. Yo soy católica y quiero tener bien cuidadosamente mi fe católica. Amén, amén. Te agradezco mucho, mi hija, muchísimas gracias. Y bueno, pues la acupuntura se ha hecho bastante famosa hoy día, ¿verdad? Igual que los puntos de referencia en el cuerpo para tocar diferentes órganos o diferentes músculos, etcétera. ¿Es bueno o no es bueno? Pues la acupuntura viene de una tradición pagana. La acupuntura viene de una tradición en que se creen en muchísimos dioses y cada dios pues tiene un poder especial. Y tenemos que tener mucho cuidado porque hay personas que utilizan la acupuntura
para inculcar su propia religión o sus propios valores, etc. Y entonces eso puede crear problemas para nosotros que creemos en el único Dios que es Jesucristo. Cuando se ponen esas agujas en diferentes partes del cuerpo, pues lo que se está tratando de que haya un fluido de energía que esté nivelado. Puede ser posible, sí puede ser posible, porque el ser humano está compuesto no solamente de materia, pero también de energía. Y a veces cuando se desnivela la energía en el cuerpo del ser humano, pues eso puede causar ciertos trastornos que nos quitan la salud y que también pues nos hacen sentir ansiosos o nerviosos. El problema, desafortunadamente, como dije al principio, es que al usar la acupuntura nos estamos metiendo en un campo que realmente se basa en una religión completamente diferente a la nuestra. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haría yo en tu lugar? Pues yo realmente dejaría la acupuntura y buscaría a ese que es el único que realmente da la paz. A ese que realmente en medio de nuestras más terribles tempestades aquieta las olas y el viento huracanado y da paz, que al fin y al cabo es Jesucristo. Jesús es paz. Y si tienes a Jesús de verdad en tu corazón, y si crees que Jesús está vivo, si crees que Jesucristo ha resucitado, si crees que Jesús ha venido para darte vida y vida abundante, yo te digo, es todo lo que necesitas. Es la medicina por excelencia, porque quien tiene a Dios, quien tiene a Jesús, al fin y al cabo, lo tiene todo y nada le falta. Trata y verás que esta receta sí trabaja. En estos momentos, otra pregunta en correo electrónico. Adelante, por favor. Saludos, Padre. ¿Cómo es que entró el mal en el cielo si se supone que ahí no hay pecado? ¿Acaso no fue un acto de soberbia la rebeldía de los ángeles contra Dios? ¿Cómo es posible que el mal exista? Si el mal no fue creado, entonces es una especie de Dios. Soy católica, creo que hay un solo Dios todopoderoso, pero a veces se me ocurren esas preguntas. Gracias por su atención. Carmen, de Puerto Rico. Carmen, Dios te bendice. El mal definitivamente no fue creado. El mal es la ausencia del bien absoluto que es Dios. Entonces, ¿cómo entra el mal en el mundo? Carmen, tú puedes estar en la presencia de Dios y tu mente y tu corazón estar lejos de Dios. ¿Cuántas personas tú no conoces que supuestamente son muy religiosas, muy cristianas, muy católicas, van a misa regularmente, leen la palabra de Dios regularmente, pero su corazón y su mente no están centrados en Cristo Jesús, están lejos de Dios? En el caso de los ángeles tienen decisión propia, tienen voluntad propia, pueden escoger entre estar cerca de Dios o estar lejos de Dios. Dice la palabra de Dios que 1/3 de los ángeles del cielo optaron por estar lejos de Dios. Y al fin y al cabo, ¿qué pasa cuando estamos lejos de Dios? Al apartarnos de Dios, nos apartamos de su presencia y optamos por ir en contra de su presencia, nos vamos por otro camino y ese camino es el camino del mal. El mal no fue creado, el mal es ausencia del bien absoluto que es Dios. Eso es lo que le pasa a los ángeles y eso es lo que le pasa a nuestros primeros padres. Génesis capítulo 3, ¿qué sucede? Entra la tentación en la mujer y en el hombre por medio de una serpiente. Satanás se disfraza de serpiente y le dicen, si ustedes comen de este fruto, se les abrirán los ojos y ustedes serán como dioses. Ellos no conocían el mal, pero sin embargo, aunque estaban cerca de Dios, su corazón y su mente estaban lejos de Dios. Qué lección tan tremendamente importante para nosotros.
Porque no solamente basta, Carmen, que leamos la Biblia, que vayamos a la iglesia con frecuencia, que digamos que somos buenos cristianos, pero que estemos constantemente en la presencia de Dios. Porque si no estamos constantemente en la presencia de Dios, el mal se va a meter, la tentación se va a meter, y Satanás sabe cuál es tu punto flaco, tu punto débil, y el mío también. Y por ahí se mete. ¿Y qué pasa? Optamos por el mal, que al fin y al cabo es ausencia del bien absoluto, que es Dios. Por eso la palabra de Dios, una y otra vez, y lo repetimos, nos dice, delante de ti presento dos caminos. Dios te ha hecho a ti, me ha hecho a mí, para vivir el bien en su total expresión, para vivir junto a Dios constantemente en nuestra vida. Si lo hacemos o no, depende en última instancia de ti y de mí. Que podamos nosotros, como los santos de todos los tiempos, no solamente estar imbuidos en la presencia de Dios, pero ayudar a muchos a hacer también lo mismo, como lo hizo Andrés, como lo han hecho tantos santos a lo largo de la historia. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntar a nuestro Señor si Él es el Mesías? Sabemos que Él mismo, según el Evangelio de San Juan, dice, «He aquí el Cordero de Dios». Por otro lado, ¿por qué se sabe poco o casi nada de la vida de nuestro Señor después del episodio en que sus padres lo encuentran en el templo? Tesi, de Chile. Tesi, muchísimas gracias. Muy importante tus dos preguntas. A la segunda pregunta, ¿por qué se sabe tan poco de la vida de Jesús desde el momento en que Él es encontrado en el templo, enseñando a los maestros de la ley, hasta que Él comienza su vida pública en su bautismo? Es porque los evangelios, los 4 evangelios, son lo que se llaman cristocéntricos. Es decir, están centrados en la persona de Jesús. Entonces, en ese tiempo nos dice la palabra de Dios que Jesús regresa con sus padres a la edad de 12 años. Cuando es encontrado en el templo, regresa a su casa y dice la palabra de Dios y crece en estatura y en santidad ante Dios y ante los hombres. ¿Qué hacía Jesús en ese tiempo? Estar con su papá y su mamá. Pero los evangelios comienzan a hablar de Jesús en el momento en que Jesús ya se prepara para su vida pública, en el momento en que Jesús se prepara para enseñar, en el momento en que Jesús se prepara para ayudarnos a entender que tenemos a un Dios que nos ama y que nos ama al extremo y que está dispuesto a darlo todo para que en Él tengamos vida y salvación eterna. ¿Qué le pasa a Juan Bautista? Yo creo que con la situación de Juan nos podemos identificar todos nosotros, por lo menos en algún momento de nuestra vida. Juan había sido ese que había proclamado a Jesucristo, ese que le había dicho a Andrés y a los demás que se acercaban a él, ahí va Jesús, ahí va el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahí va el Mesías, ahí va el Señor. Ahí va el esperado de los tiempos. Y sin embargo, en este momento, Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 12 en adelante, Juan no está tan seguro de que ese a quien él ha proclamado el Cordero de Dios es realmente el esperado de los tiempos. ¿Por qué? Porque Juan se encuentra en la cárcel. Y se encuentra en la cárcel injustamente, por haber proclamado la verdad, por haberle dicho a Herodes, al rey, que estaba en concubinato con Herodina, por haberle dicho que estaba en pecado y que no era la voluntad de Dios que estuvieran unidos cuando ellos realmente no estaban casados debidamente ante la voluntad de Dios. Y Juan sabía que su destino lo más probable era morir en la cárcel, como así fue. Juan fue decapitado por proclamar a Dios, al Dios vivo y poderoso. Los israelitas esperaban al libertador, al ungido de Dios que iba a venir para liberar al pueblo del yugo esclavizante del Imperio Romano, al cual representaba Herodes. Y sin embargo, Juan estaba en la cárcel. Y por eso es que envía a sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que hemos estado esperando?
¿Eres tú realmente el Mesías? ¿Eres tú realmente el Cordero de Dios, el que va a quitar el pecado del mundo? ¿O tenemos que esperar por otro? ¿Y qué es lo que le dice Jesús a los discípulos? Vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo y están oyendo. Como los cojos son liberados de sus cojeras, los ciegos pueden ver, los sordos pueden oír, y a todos se les proclama la buena nueva de salvación. Vayan y díganle a Juan que él no se equivocó, que yo realmente soy el que ustedes han esperado, el liberador, el salvador y el único y verdadero Dios. Qué tremendo, hermanos. Porque tú y yo hemos estado también en situaciones en que hemos pensado, ¿realmente será Jesucristo la respuesta? ¿Realmente estará Dios conmigo en mi momento de necesidad? Y el Señor Jesús te dice, sí, yo estoy contigo en tu peor tempestad, en tu momento más difícil, es cuando más cerca yo estoy de ti, porque te amo, hijo mío. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el teléfono 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Esperamos sus llamadas. Damos una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, no se vayan, por favor. Quédense con nosotros. La señora Brito, que está aquí en el estudio, pregunta qué podemos hacer con los testigos de Jehová cuando vienen y tocan la puerta y quieren insistir y que pues le escuchemos. Con todo gusto, pero primero díganle, vamos a rezar el rosario juntos y después hablamos. Y estoy seguro que lo más probable es que se van a ir y no van a regresar. Me encantaría que fueran miembros de la página de Facebook de este servidor. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Y recuerden, les estaré enviando material constantemente para su crecimiento espiritual. Tengo una llamada que realmente pues no tuvimos la oportunidad de agarrar el teléfono, pero pregunta lo siguiente: cuando los papás o el esposo piden a uno hacer algo que esté en desacuerdo con la iglesia, ¿qué debe hacer uno? Pues primero que todo tenemos que estar conscientes de que hay un mandamiento, el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, dice la palabra de Dios, y tiene una promesa, y la promesa es que vas a tener una vida feliz. Porque la vida es un boomerang, todo lo que tú tiras lo vas a recibir más tarde o más temprano. Toda acción tiene una reacción, o toda acción tiene una consecuencia. En el caso de hacer lo que está en desacuerdo a lo que dice la iglesia, y pues por supuesto a lo que va en contra de nuestra conciencia, no podemos ir en contra de nuestra conciencia y no podemos ir tampoco en contra de lo que enseña la iglesia. La iglesia enseña de que nosotros tenemos el derecho de formar nuestra propia conciencia, pero tenemos que formarla bien formada, y la conciencia se forma haciendo 4 cosas que son bien importantes. Primero que todo, ¿cuál es mi problema? Por ejemplo, yo tengo un problema que odio a mi vecino y me está diciendo mi esposo, mata al vecino. Ese es el problema. Lo segundo que yo tengo que hacer es preguntar qué es lo que Dios quiere que yo haga, y por lo tanto tengo que recurrir a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta situación? ¿Mato al vecino o hago otra cosa? Y el Señor me va a decir que yo tengo que buscar la forma de reconciliarme con mi vecino, ¿verdad? Lo tercero que yo tengo que hacer es orar, pedirle a Dios que me dé guía, que me ayude para tomar la decisión correcta. Y lo cuarto que tengo que hacer es hacer lo que en mi conciencia, en mi corazón, en ese momento, pues yo siento que debo de hacer. Así que cuando la iglesia nos dice algo es porque la iglesia lo ha pensado mucho, lo ha meditado mucho, lo ha estudiado mucho y ha orado mucho sobre eso. Así que escuchemos la voz de la iglesia, que al fin y al cabo es la voz del mismo Señor. Y cuando nos pidan que hagamos algo que esté en contra de lo que nos enseña la iglesia, digamos no, a no ser que estemos seguros que lo que vamos a hacer
realmente es la voluntad de Dios. En estos momentos, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, cuando digo a mis amigos que no vamos a ser juzgados en religión, sino en el amor, mis amigos me preguntan, ¿qué caso tiene pertenecer entonces a la Iglesia Católica? Gracias por su respuesta, Elga. Edgar, muchísimas gracias. Y hermano, ¿de dónde tú sacaste que la religión no vale? ¿De dónde tú sacaste que no vamos a ser juzgados por la religión? ¿Qué cosa es religión? Religión viene de la palabra relegare, que significa volver a la verdad básica. ¿Y cuál es la verdad básica del cristiano? El amor. El amor. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. El que conoce el amor, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Esa es nuestra religión. Esa es la base de nuestra religión. Esa es la base de nuestra fe. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino para que tenga salvación y vida eterna. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. ¿Y por qué nuevo? Porque desafortunadamente muchos todavía no lo han puesto en práctica. Esa es la religión. Amar a Dios por encima de todo. Poner en práctica lo que Él nos pide. Hacer su voluntad en todo momento. Y que esa voluntad sea para llevar a muchos la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que ellos, llenándose de la presencia de Dios, se adhieran a Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Esa fue la vida de Andrés. Llevar a muchos a la presencia de Dios. ¿Cómo? Amando como el Señor nos pide. Por eso, un gran santo de la iglesia decía, ama y haz lo que te dé la gana. Porque el que ama con el corazón de Cristo Jesús no puede hacer absolutamente nada malo. Entonces vamos a ser juzgados, sí, por el amor, pero al fin y al cabo por la religión, porque de todas maneras, y al fin y al cabo, la religión no es otra cosa, sino que poner en práctica la base de nuestra fe, que es el amor. Bendito sea Dios. Tenemos muchísimas preguntas, muchísimas llamadas. Juan Medina de Rhode Island dice, ¿cómo evangelizar a sus seres queridos? Juan, básico. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Predica, Juan, predica a tiempo y destiempo. Y no solamente con tus palabras, pero también y mucho más con tus acciones. Que vean a Cristo Jesús reflejado en tu vida, hermano. Para que ellos se enamoren de Cristo Jesús y vengan a los pies de Cristo Jesús, como muchos en aquel tiempo vinieron a Jesús a través de la vida vivida para Cristo de San Andrés. Adela Gamboa de Las Vegas pregunta, dice que cuándo voy a estar en Las Vegas yo para predicar. Para predicar, hermanos, no para otra cosa, para predicar. Pues cuando me inviten, yo este próximo año 2012 está prácticamente lleno, pero estamos llenando también el 2013, así que si usted conoce a alguna persona, un sacerdote o al obispo que quiere invitar a este servidor, con todo gusto, todo lo que tienen que hacer es ir a la página de mensaje, mensaje1.com, y ahí está toda la información para que podamos un día estar juntos, Dios mediante. María Noemí de New York dice que un hermano separado le preguntó ¿por qué nosotros en el Dios te salve María decimos que Dios salva a María? Que ¿cómo es eso? ¿Por qué la tiene que salvar si es su madre? Jesús salvó a María. María no se pudo salvar por sí misma. Es decir, aunque María era exenta de pecado, María no cometió pecado. María es inmaculada desde el momento de su concepción. Sin embargo, Jesús salva a María. Es decir, Jesús no permite que María se caiga en el lodo. La preserva de caerse. Y María, pues por supuesto, colabora con la voluntad de Dios para no caerse. En ese aspecto, desde ese punto de vista, Jesús salva a su madre María. Impide, y con la colaboración de María, para que ella no caiga en el lodo. Nosotros, desafortunadamente, pues no hemos hecho caso a Jesús y hemos caído en el lodo. Pero ¿qué hace Jesús? Nos levanta como la oveja perdida, nos limpia, nos sana
y nos lleva de nuevo al redil. Silvia Cáceres de Washington dice que ella ha estado casada, estuvo casada por la iglesia. No, ella no es casada por la iglesia, solo se casó por lo civil, tiene 3 hijos y hace 5 años que vive sola. Está ahora participando en la renovación carismática en su parroquia, quiere comulgar, pero no sabe qué hacer. Sencillo, Silvia. Todo lo que tienes que hacer es irte a confesar y si no estás en relación con ningún hombre, comienza a recibir el pan vivo bajado del cielo en la Santa Eucaristía y vas a ver el poder de Dios en tu vida desde ese momento en adelante. José Castillo de Carolina del Norte dice que él es católico salvadoreño. En la iglesia a la que él asiste han dado unos sobres para la ofrenda y dice él que siente que la gente pone más atención en el sobre que en la misa. Si eso está correcto, por supuesto que no. Yo lo que sugiero es que hables con el sacerdote de tu parroquia y que le expliques, ¿verdad?, lo que está pasando, lo que tú estás viendo, y que sería bueno, aconsejable, que el sacerdote tal vez hable de la importancia de la mayordomía, es decir, la responsabilidad que tenemos de participar en el apoyo del templo y que den los sobres o al final de la misa o en la misa siguiente antes de comenzar la celebración litúrgica. Desafortunadamente, este es todo el tiempo que hemos tenido, hermano, para compartir con ustedes. Este fin de semana voy a estar en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, en la iglesia de San Simón Stock. Así es, gracias Señor por darme memoria, San Simón Stock. Así que ustedes que están cerca en el área de Bronx, me encantaría verlos. Y también para el día 12 vamos a tener la celebración por primera vez de Nuestra Señora de Guadalupe en este canal EWTN. Que el Señor nos bendiga abundancia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.